¿Estados Unidos planea usar armas nucleares contra Rusia pendiente Armagedón? Mi esposa y yo estuvimos en Hiroshima en junio de 2016, solo 3 semanas después de que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se convirtiera en el primer presidente de los Estados Unidos en funciones en visitar el Memorial del Holocausto en esa ciudad. Con la ayuda del Grupo Federalista Mundial en Hiroshima, nos reunimos con el alcalde de esa ciudad, Kazumi Matsui, en sus oficinas. Como siempre en tales reuniones, le entregamos una copia de la Constitución Mundial de la Federación de la Tierra y le explicamos por qué es imperativo unir a la humanidad bajo esta Constitución Mundial. Le expliqué sobre la amenaza del holocausto nuclear que nos acompaña desde la década de 1950. Expliqué sobre las muchas veces que el destino de la humanidad ha estado en juego desde entonces y el hecho de que hoy, a partir de 2016, estas armas de destrucción masiva han proliferado en cada vez más naciones, dejándonos con la misma espada de Damocles pendiendo sobre el destino de la humanidad. Estos hechos, descritos desde el principio por académicos como Errol Harris en su libro Aniquilación y Utopía, Annihilation and Utopia, de 1966, se han elaborado más en libros como La máquina del día del juicio final, Confesiones de un planificador de la guerra nuclear, The Doomsday Machine, Confessions of a Nuclear War Planner, 2017, de Daniel Ellsberg. Ellsberg fue un miembro del Pentágono durante la guerra de Vietnam y la persona clave en la publicación de los famosos papeles del Pentágono, que documentan las opiniones reales, entonces secretas, de esa guerra desde dentro del Pentágono. También describió los planes de Estados Unidos para usar armas nucleares en la guerra de Vietnam y cómo esto se evitó por poco. En nuestra reunión con el alcalde de Hiroshima, también, por supuesto, describimos la terrible amenaza que representa el colapso de nuestro ecosistema planetario, que también exige la unión de la humanidad en un gobierno mundial democrático con la autoridad y los medios para proteger y restaurar el ambiente, respetando simultáneamente los derechos humanos y la dignidad de todas las personas en la Tierra. El alcalde no se inmutó, mientras que un hombre amable que nos mostró un gran respeto, como es costumbre en Japón, respondió que acababa de reunirse con el presidente Obama 3 semanas antes y que Obama era un gran hombre de paz dedicado a eliminar la amenaza de las armas nucleares. Aquí hay extractos del discurso de Obama pronunciado en Hiroshima en ese momento. Las meras palabras no pueden dar voz a tal sufrimiento, pero tenemos la responsabilidad compartida de mirar directamente a los ojos de la historia y preguntarnos qué debemos hacer de manera diferente para frenar ese sufrimiento nuevamente. Algún día, las voces de los Hibakusha, sobrevivientes del bombardeo atómico, ya no estarán con nosotros para dar testimonio, pero el recuerdo de la mañana del 6 de agosto de 1945 nunca debe desvanecerse. Ese recuerdo nos permite combatir la complacencia, alimenta nuestra imaginación moral, nos permite cambiar. Entre esas naciones como la mía, que tienen arsenales nucleares, debemos tener el coraje de escapar de la lógica del miedo y buscar un mundo sin ellos. Es un ideal por el que hay que luchar, un ideal que se extiende a través de continentes y océanos. El valor irreductible de cada persona, la insistencia en que cada vida es preciosa, la noción radical y necesaria de que somos parte de una sola familia humana, esa es la historia que todos debemos contar. El alcalde de Hiroshima parecía haber estado profundamente conmovido por el discurso de Obama y su compromiso de poner fin a la guerra y establecer la paz. No vio ninguna necesidad de una constitución mundial de la tierra que creara una autoridad mundial democrática por encima de las naciones capaz de ilegalizar la guerra y desarmarla, comenzando con todas las armas de destrucción masiva, ADM. ¿Sabía el alcalde que Obama ya había firmado, durante su presidencia, una mejora de $1 billón en el sistema de armas nucleares de Estados Unidos? Lo dudo mucho. Como casi todos los presidentes, Obama fue un propagandista consumado, un vocero del imperio que con dulzura dijo todo lo contrario de lo que estaba haciendo con el sistema de guerra, sus escaladas en la guerra de Afganistán y el sistema de drones militarizados que sancionó, matando arbitrariamente enemigos percibidos en todo el mundo, tanto por el valor irreductible de cada persona. Él lamentó haber volado procesiones fúnebres o bodas, pero la guerra contra el terror, interminable y sin fronteras, al igual que su política de riesgo nuclear, continúa dando al mundo más terror del que cualquier grupo privado de terroristas podría soñar. La actualización de $1 billón de Obama en el arsenal de armas nucleares incluyó armas nucleares tácticas, diseñadas para el combate real, y Estados Unidos siempre ha afirmado su derecho al primer uso de las armas nucleares en cualquier conflicto en cualquier parte del mundo. En 1969, el presidente Nixon amenazó con usar armas nucleares en Vietnam, pero la opinión pública en los Estados Unidos, la única opinión que tiene la más mínima influencia en la política del Pentágono, lo obligó a retractarse de esta idea. Sin embargo, la crisis de los misiles en Cuba de 1962 le había dado una lección al Pentágono, aunque era una lección equivocada. La Unión Soviética había estado en el proceso de instalar armas nucleares en misiles en Cuba cuando Estados Unidos descubrió esto y reaccionó violentamente, amenazando
amenazando con una guerra nuclear a menos que la Unión Soviética retrocediera. En lugar de agradecer a Dios que la humanidad escapó por poco del Armagedón y tomar medidas para mitigar y eliminar la posibilidad de que alguna vez volviéramos a acercarnos tanto al infierno planetario, el Pentágono y Nixon aprendieron que la política arriesgada nuclear puede conducir a victorias para el imperio estadounidense. La estrategia de Nixon en el conflicto de Vietnam fue incluso pretender ser un loco con armas nucleares para intimidar a los soviéticos. Luego vino el 11 de septiembre y la bendición, desde el punto de vista del Pentágono y la administración Bush, de que el proyecto para el nuevo siglo americano pudiera realizarse. Este proyecto, formulado 2 años antes que G.W. Bush fue elegido, involucró una ideología en la que Bush y los jugadores clave de su administración creían profundamente, que es la dominación militar mundial de Estados Unidos. El documento declaraba que el nuevo siglo estadounidense de dominación mundial estratégica solo podría suceder si la opinión pública estadounidense se galvanizaba a través de un nuevo Pearl Harbor, un ataque real en suelo estadounidense. Con el 11 de septiembre, todas las apuestas estaban canceladas. Cualesquiera que fueran los límites o reglas internacionales con respecto a la guerra que habían existido anteriormente, fueron repudiados por Estados Unidos. Una opinión pública estadounidense galvanizada estaba lista para una guerra sin fin. El gobierno de Estados Unidos declaró una enorme acumulación militar y una guerra contra el terror sin fin, una guerra que incluía a cualquier nación o grupo en cualquier parte del mundo que percibiera como hostil o una posible amenaza para la seguridad de Estados Unidos. La militarización del espacio ya estaba bastante avanzada. Todos los rivales potenciales del orden global dominado por Estados Unidos serían eliminados. En 2015, uno de los portavoces de la campaña de Donald Trump preguntó, ¿de qué sirve tener armas nucleares si tienes miedo de usarlas? Y el propio Trump, cuando se le preguntó si usaría armas nucleares contra Europa, declaró, nunca tomaría ninguna de mis cartas fuera de la mesa. Pero había una mosca en el ungüento. Rusia y China han estado creciendo y prosperando, exigiendo, tanto implícita como explícitamente, un sistema mundial multipolar basado en el derecho internacional y el respeto mutuo entre las naciones. Esto tenía que detenerse y la administración de Biden es una prueba viviente de esta política exterior, satanizando tanto a Rusia como a China y desafiándolos militarmente a ambos con una política arriesgada temeraria dedicada a reafirmar la hegemonía estadounidense. Hoy, los rusos se enfrentan a su propia versión de la crisis de los misiles en Cuba. El régimen neofascista de derecha instalado en Ucrania, con la ayuda de la CIA en 2014, ha declarado su derecho soberano a violar la línea roja absoluta del Kremlin, que es la ausencia de sistemas de armas con capacidad nuclear de la OTAN en sus fronteras, la misma línea roja que Estados Unidos impuso a Cuba a solo 90 millas de sus fronteras. Pero hay una diferencia. Es posible que Estados Unidos no tenga la intención de retroceder como lo hizo la URSS en 1962. El ultimátum de Ucrania, que no le dio a Rusia otra opción que invadir o arriesgarse al chantaje nuclear en sus fronteras, puede, por fin, proporcionar a los Estados Unidos la cobertura y la justificación para iniciar una guerra nuclear. El Pentágono y la Casa Blanca, bajo Obama, Trump y el guerrero frío Joe Biden se han comprometido en una revisión de la postura nuclear integral. El analista geopolítico Mike Whitney describió recientemente esta revisión. El objetivo principal de la revisión de la postura nuclear, NPR, es remarcar engañosamente el uso ofensivo de las armas nucleares como un acto justificable de defensa. Los nuevos criterios para el uso de estas ADM letales han sido difamados deliberadamente con la clara intención de dar luz verde a Washington para su uso y proliferación. En consecuencia, los halcones de la política exterior de Estados Unidos han establecido el marco institucional e ideológico necesario para lanzar una guerra nuclear sin temor a represalias legales. Estos arduos preparativos se llevaron a cabo con un objetivo en mente: preservar la posición constantemente erosionada de Estados Unidos en el orden global mediante la aplicación de violencia extrema. Cualesquiera que sean las fallas de Putin, su coeficiente intelectual es claramente el doble que el de Biden y el cuádruple que el de Trump. Putin sabe que está en juego la existencia misma de su país. En un discurso reciente, declaró: Estados Unidos tiene una teoría de huelga preventiva. Ahora están desarrollando un sistema de huelga de desarme. ¿Qué significa eso? Significa atacar los centros de control con armas modernas de alta tecnología para destruir la capacidad del oponente para contraatacar. Ucrania ha enviado misiles al territorio ruso recientemente, así como, por error, a Polonia. Esta y otras provocaciones bien pueden estar diseñadas para incitar a Rusia a hacer algo que instigue una guerra directamente con la OTAN, en cuyo caso Estados Unidos tendrá armas nucleares
nucleares listas para destruir la capacidad de contraataque del oponente. Ellsberg, una vez miembro del Pentágono y seguidor cercano de la política ultrasecreta de armas nucleares de Estados Unidos, muestra como el primer golpe para acabar con la capacidad de respuesta del oponente, al igual que la política de riesgo nuclear, ha sido durante mucho tiempo mucho más parte de la estrategia secreta del Pentágono. El mundo se tambalea, una vez más, en el abismo. Desde mi punto de vista, nuestra única esperanza de supervivencia es ratificar la Constitución Mundial de la Federación de la Tierra, que verdaderamente representa el derecho de todas las personas de la Tierra a un gobierno que ponga fin a la guerra y proteja nuestro precioso medio ambiente planetario. Un orden mundial multipolar, como el defendido por Rusia y China, nunca podrá funcionar mientras existan estados-nación soberanos militarizados que no reconozcan leyes aplicables sobre sí mismos. Las carreras armamentistas con armas de alta tecnología deben ser reemplazadas por el diálogo y la discusión entre naciones comprometidas con nuestro proyecto común de civilización humana. El Parlamento Mundial tendrá la autoridad explícita para eliminar las armas de destrucción masiva, poner fin a la guerra y desarmar a las naciones. ¿Es esto el imperio de la ley mundial democrática para todos en nuestro planeta, o el suicidio colectivo de la humanidad? La Federación de la Tierra y el Parlamento Mundial.